Bueno, vamos a empezar a mirar un poco lo que es cómo simular un circuito en corriente alterna. Ya supongo que han visto los dos videos anteriores, ¿sí? Respecto de lo que es un circuito en corriente continua y un circuito con resistor variable, por lo que vamos a ingresarnos en un nuevo esquemático. La parte de componentes las pueden elegir de ahí arriba, ¿sí? Recuerden que apretando la letra R, ¿sí? Elijo resistores y con control más R, ¿sí? Puedo rotar el elemento. El inductor lo puedo elegir con la letra L, ¿sí? O seleccionarlo de acá de la barra de menú. Con la combinación control R lo puedo rotar, ¿sí? Y puedo, ¿sí? Vamos a poner otro resistor más para ver qué está sucediendo. Es decir, este circuito, ¿sí? Lo podríamos asemejar a un motor, ¿sí? Representado por su inductor. R2, ¿sí? Representado la parte resistiva, ¿sí? Del cable del motor, o pensándolo como la parte que hace el trabajo útil, y R1 sería la resistencia, ¿sí? De mi conductor o la resistencia, ¿sí? Del cable. Para seleccionar un componente que no se encuentra aquí en la barra de menú, fíjense que con la tecla componente, ¿sí? O con el botón componente, o directamente acá Edit Component, ¿sí? O con la tecla F2, ingreso a lo que sería la selección de componentes. Fíjense que en este caso tenemos, ¿sí? Buscando más componentes, tenemos capacitores, ¿sí? Tenemos una fuente que le puedo elegir qué tipo de fuente va a ser, ¿sí? Fuente de corriente, ¿sí? Una fuente de tensión dependiente controlada por una tensión, otra fuente de tensión controlada por otra tensión. Fíjense que las polaridades cambian, una fuente de corriente, ¿sí? Controlada. Si voy mirando un poco más, tengo un LED emisor de pulsos, ¿sí? Una carga que la verdad que puedo elegir cómo quiero que se comporte, transistores, ¿sí? Los transistores van a ser elementos que vamos a abordar en la materia, ¿sí? Que sigue. Y en nuestro caso, ¿sí? Voltage para elegir, ¿sí? Una fuente. Esta fuente es distinta a la de continuo, ¿sí? Recuerden que si yo quisiera poner una fuente continua, escribiendo battery o bat, ya estoy seleccionando una del estilo battery. No obstante, esta fuente puedo asignarle que se comporte como fuente de continua o otro tipo de fuente. Si quisiera eliminar un componente, tijera, ¿sí? Y corto el componente. Bueno, ahora vamos a empezar a unir el circuito, ¿sí? Recuerden que es importante, ¿sí? Para unir el circuito, seleccionar la herramienta lápiz, y un tema no menor, ¿sí? Es colocarle la puesta a tierra, ¿sí? O el nodo de referencia, que es a partir de donde el simulador va a empezar a realizar los cálculos. Si no colocan el nodo de referencia, el simulador no va a funcionar y probablemente, ¿sí? Arroje algún error. Bueno, ahora lo que queda es darle valores a los componentes, ¿sí? Recuerden, el resistor hay que darle valores en ohm. Para ello, para asignarle un valor, botón derecho, fíjense que ahí dice ingrese el nuevo nombre, ¿sí? Y si quiero cambiarle el valor, ¿sí? Ingrese el nuevo valor, ¿sí? Botón derecho sobre la R. En este caso vamos a ingresarle 200, ya toma que 200 ohm. Vamos a poner un valor menor, ¿sí? Vamos a seleccionar un valor de 14 ohm. Este valor de resistor vamos a ponerlo en 300 ohm. Y el valor, ¿sí? Del inductor, ¿sí? Este valor que tenemos en este caso, entonces lo tenemos que expresar en Henry, ¿sí? Que es la unidad por defecto en la cual medimos, ¿sí? La inductancia. Lo que hay que recordar y lo que tienen que saber de la materia de electrotecnia que han visto antes, XL, ¿sí? O la reactancia inductiva, es igual a 2 por pi por el valor que tiene la frecuencia por el valor que tiene, ¿sí? Nuestro inductor. Entonces, en este caso, este inductor va a depender, o sea, el inductor tiene un valor fijo, pero la reactancia inductiva XL, ¿sí? Vamos a poner XL con mayúscula, va a depender del valor de pi, que es conocido, el valor de la frecuencia que tiene el generador que estamos trabajando y el valor del inductor, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? En este caso. ¿Cómo configuramos nuestro generador? Bueno, nuestro generador, fíjense que cuando hacemos un clic derecho sobre la fuente o sobre el source, nos está diciendo valor de continua y resistencia en serie. A nosotros vamos a trabajar con una resistencia, con un circuito, con un
generador de corriente alterna. Entonces, la única forma de encontrarlo es dentro de avanzado. Al estar en propiedades avanzadas, fíjense que hay bastante distintos tipos de generadores. En nuestro caso va a ser el sinusoidal. Recuerden que nuestra señal de corriente alterna es sinusoidal. Y los parámetros que vamos a trabajar o que hay que configurar están en este apartado. De ese offset, es decir, si nuestro generador tiene una tensión de continua, ¿sí?, aparte de la alterna. En nuestro caso, vamos a ingresar al 0. Amplitud, ¿sí? Recuerden que la amplitud de la señal es el valor pico que tiene la señal sinusoidal. En nuestro caso, ¿sí?, vamos a ponerle 31,1, que 31,1, ¿sí?, representan 22 volts eficaces. Recuerden que cuando trabajamos con un generador de corriente alterna, ¿sí?, la amplitud de la señal era 311 volts, el valor máximo, pero el valor eficaz es 220 volts, que es el que vulgarmente tenemos en nuestro toma domiciliario. Frecuencia 50 Hz. De delay. Este delay es un retardo entre en que el momento que empieza a funcionar el generador y el momento en que empieza a aparecer la señal. En nuestro caso no vamos a darle ningún tipo de retardo. Tita es lo que sería una especie de desfasaje. En este caso lo dejamos en blanco. Phi, ¿sí?, esto va a ser importante. Hay que prestarle atención a phi en grados porque es el desfasaje que tiene la señal inicial en grados. Cuando veamos el sistema trifásico, este desfasaje va a empezar a pesar, ¿sí?, no va a ser 0, ¿sí?, va a tener un tipo de desfasaje. Vamos a agregarle un desfasaje, en este caso vamos a agregarle 45 grados, ¿sí?, para ver cómo funciona. En realidad vamos a dejarlo en 0 y después lo vamos a ver en 45 grados. Y número de ciclos, si quiero que esto no sea periódico, quiero interrumpirlo, pero en nuestro caso vamos a dejarlo en 0 para que funcione, ¿sí?, de forma eternamente. Fíjense que ahora están apareciendo valores, es decir, me aparece 31,1, o sea, 31,1. Acá tiene que ir 0,1, no 0,1. Acá cuando dimos este valor es 31 puntos, ¿sí?, y no coma. La frecuencia y el tema de los desfasajes que les había comentado. A cuenta fácil, ¿sí?, deberíamos poder encontrar cuánto vale nuestra reactancia inductiva, ya que el simulador no va a mostrar el valor de XL. ¿Sí? Fíjense que cuando hacen botón derecho, bueno, para poner el comentario con la letra A, botón derecho, bueno, haciendo una cuenta, control M, ¿sí?, nos queda que XL va a ser 2 por pi, ¿sí?, por F, o sea, es decir, 100 por pi, ¿sí?, por el valor, o sea, 2 por 50, ¿sí?, DL, que vale 1, así que en este caso, si hacemos 100 por pi, no hay que hacer mucha cuenta, 3,14 por 100 nos da 314,15, ¿sí?, ohm. Bueno, fácilmente podemos, o sea, por algo está asignado R2 con el valor de 300 y R1 con el valor de 14. ¿Por qué? Porque la impedancia que voy a lograr, fíjense que si sumo, agrupo los resistores, ¿sí?, tengo 314 ohm resistivos y 314 ohm, ¿sí?, del estilo, ¿sí?, inductivo. Entonces, ya pueden ver, ¿sí?, y lo que han visto en materias anteriores, que la Z, ¿sí?, nuestra impedancia, va a ser 314 más J veces, ¿sí?, trabajando con número complejo, 314. Si esto lo especifican en módulo y ángulo, 314 y un poquito más, ¿sí?, yo lo redondeé. Si esto lo trabajan como módulo y ángulo, ¿sí?, con la calculadora, el módulo de Z, vamos a ponerlo así, no va a ser otra cosa que raíz de 2 por 314 y el ángulo de Z, o el argumento de Z, según como lo hayan definido, argumento de Z, fíjense que esto lo tienen en vuestras calculadoras para trabajarlo, ¿sí?, el argumento de Z, que fíjense que va a ser la parte real sobre la parte, ¿sí?, imaginaria, tangente de eso, nos da 45 grados. ¿Sí? Realícenlo con la calculadora. Raíz de 2 por 314, cargan la calculadora, ponen acá en la calculadora
2, ¿sí? Ese valor por 314 y nos da aproximadamente 444. Bueno, con eso ya pueden construir el triángulo, ¿sí?, de impedancia de este circuito. Bueno, vamos a ver qué pasa si cuando yo, ¿sí?, empiezo a simular. Bueno, para esto hay que indicarle al programa que yo voy a simular en corriente alterna. Simulate, comando de simulación, y acá tengo que especificarle primero cuándo voy a dejar de simular. Fíjense que en nuestro caso, nuestra frecuencia es 50 Hz, que corresponde a lo que sería 20 milisegundos. Así que aunque simulemos 60 milisegundos, ¿sí?, está, ¿sí?, perfecto. Fíjense que acá el análisis tiene que estar en transient, ¿sí?, que transient quiere decir que haga un análisis a lo largo del tiempo. Ponemos este valor por acá. Bueno, y ahora vamos a correr. Corremos. Fíjense que aparece una pantalla como si fuera un osciloscopio. Recuerden que un osciloscopio muestra a lo largo del tiempo una variable, que la variable no es otra cosa que la tensión. Y vamos a ver qué pasa con lo que sería nuestra señal sinusoidal. Fíjense, nuestra señal sinusoidal arranca en 0 volt, ¿sí? Tenemos un pico en este punto, un cruce por 0, y otro pico, ¿sí?, en este otro punto que tenemos acá, que es 12 menos 18 es 6, ¿sí?, serían 15 milisegundos. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para ver, o sea, para identificar qué señal estamos trabajando. Bueno, si hacemos botón derecho y ponemos LabelNet, vamos a ponerle aquí Bain si quieren. Bueno, y fíjense que aparece el valor de Bain. Y aquí, si quieren, vamos a poner botón derecho, marcador o LabelNet, Bout. Bueno, ahí está. Quedó una que quedó mal. Vamos a recortar con la tijerita. Esto. Bueno, podemos, ¿sí?, botón derecho, eliminar. ¿Sí? Y si queremos nuevamente graficar Bain, fíjense que ahora ya aparece tensión de Bain, que era lo que estamos viendo en este caso. Bueno, ¿cómo hacemos para ver un poco más, ¿sí?, en detalle, ¿sí?, estas señales? Bueno, tenemos dos opciones. Podemos utilizar el zoom, ¿sí? Fíjense que con la lupa estoy viendo, ¿sí?, un poco más en detalle. Fíjense que acá en 5 milisegundos estaría teniendo un máximo. Si quiero tomar un poco más de detalle, puedo, ¿sí?, verlo de esa forma. Fíjense que acá estaríamos de vuelta en 5 milisegundos un máximo. Con la tecla, ¿sí?, que tiene cancel zoom, puedo eliminar el zoom. Pero también puedo elegir lo que se llama cursores, ¿sí? Botón derecho, fíjense que acá cursor, ¿sí? El cursor a mí me permite recorrer la señal. Fíjense que aparece como si fuera una línea punteada, ¿sí? Y esta línea punteada, ¿sí?, abajo a la derecha me va diciendo respecto del horizontal, ¿sí?, qué tiempo estoy teniendo, y en el vertical qué valor está tomando, ¿sí?, la señal. Fíjense, cuando estamos cerca de 5 milisegundos, estamos casi en el máximo. ¿Sí? Cuando estoy en 10 milisegundos, que es la mitad del periodo, prácticamente estoy en 0. Fíjense que es una señal, ¿sí?, muy débil, ¿sí?, cuando estoy en 0. Si quiero verlo con más detalle, puedo hacer un zoom. Fíjense, haciendo un zoom, también puedo ir corriendo el cursor hasta que llegue, ¿sí?, a 0. Fíjense acá que estamos en el orden de microvolt. 10 milisegundos estamos en el orden de microvolt, una señal bastante débil. Cancelo el zoom. Si quiero tomar alguna diferencia, ¿sí?, entre dos cursores, fíjense, botón derecho, puedo poner 1 y 2, ¿sí?, y ahí está apareciendo el segundo cursor. Fíjense, el segundo cursor, vamos a ponerlo, por ejemplo, acá en un máximo negativo, y me aparece, me está diciendo, cursor 1, en qué posición estoy, cursor 2, en qué posición estoy, ¿sí?, los valores de los dos cursores, ¿sí?, y la diferencia, ¿sí?, entre ellos dos, es decir, diferencia cursor 1 menos cursor 2, es decir, el 2 menos el 1, estoy teniendo una diferencia de 5 segundos, y la diferencia vertical, ¿sí?, fíjense, yo muevo el 1, ahí estaría midiendo cuánto vale la señal de pico a pico, ¿sí?, que son aproximadamente 62. ¿Por qué aparece negativo? Bueno, porque estoy tomando el 2 menos el 1. Si lo cambiara de posición, es decir, el 2 lo pongo en el máximo y el 1 lo pongo en el mínimo, ahí estaría viendo cuánto vale, ¿sí?, la B. Bueno, la frecuencia está diciendo la inversa de este tiempo, ¿sí?, no está haciendo no es justamente el generador. Es decir, si yo quisiera ver cuánto vale la frecuencia en mi periodo, fíjense que 50 Hz o 20 milisegundos, porque
debo tomar todo un intervalo, ¿sí? Completo. Otra cosa interesante, con la tecla control, ¿sí? Me dice cuánto dura, ¿sí? Todo el tiempo que estoy analizando el circuito. Me dice cuánto vale el promedio, en este caso es un promedio muy débil, fíjense son 40 microvolt y prácticamente inexistente, y cuánto vale si el valor eficaz, ¿sí? O RMS, ¿sí? En este caso son 22 volt, que era un poco lo que les había contado anteriormente. Bueno, ¿cómo hago para ver algo más? Bueno, ahora yo quisiera, supónganse, quiero ver cuánto vale, ¿sí? La corriente, ¿sí? por el resistor, que es la misma que por el inductor, que es la misma por el otro inductor. Tengan cuidado que por ahí en el LTSpice, piensen que ahí está apareciendo la corriente, pero como entrando a la fuente, y la realidad es que para respetar la convención yo la debería ver saliendo a la fuente. Por lo que voy a hacer es, ¿sí? Voy a rotar este componente, ¿sí? Y voy a rotar el inductor. Agarro la manito, con control R roto, ¿sí? El elemento, y ahora cuando quiero ver cuánto vale la corriente, fíjense que la corriente me aparece saliente de la fuente, entonces ¿sí? Ya tengo, ¿sí? La misma convención para todo. Vamos a dar la corriente por R2, que es la misma para todos, ¿sí? Los componentes. Bueno, fíjense que la corriente, ¿sí? Para R2, ¿sí? En este caso la escala de corriente está sobre la izquierda, ¿sí? En este caso la corriente está sobre la izquierda, o sea, la escala de corriente está sobre la izquierda, y fíjense, vamos de forma fácil ver cuánto vale si el valor eficaz de la corriente, ¿sí? En este caso nos está dando aproximadamente 50,2, ¿sí? miliamperes. ¿Y es correcto ese valor? Bueno, para verificar si ese valor es correcto, tendríamos que plantear un poco lo que era la ley de Ohm. Fíjense, la impedancia ya la teníamos, este valor de impedancia ya lo habíamos encontrado. Así que si resolvemos con la calculadora cuánto nos tiene que dar el valor de la corriente, fíjense que, de vuelta, cargamos la calculadora. Yo me había cerrado la calculadora, lo pueden hacer con la calculadora, la CalcS. Teníamos 222 volt, ¿sí? Dividido 444 ohm. En nuestro caso nos está dando, ¿sí? 0,495, aproximadamente 50, ¿sí? miliamperes. ¿Sí? Recuerden, si esto multiplicamos por 1000, lo paso a miliamperes, 49,5, ¿sí? miliamperes. En nuestro caso, ¿sí? Cuando hicimos el cálculo con R2, nos está dando 50 miliamperes. ¿Sí? Estamos ahí, no hay mucha, ¿sí? diferencia. Hay que tener en cuenta que nuestro valor eficaz de la señal está 21,991. ¿sí? Bueno, por ese aparece nuestro desfasaje. Hay que ver que nosotros, este valor 444 está redondeado, ¿sí? Si bien deberíamos sacar el valor exacto de la impedancia, este valor es un poquito más alto. Entonces, estamos, ¿sí? en el orden de lo que estamos, ¿sí? viendo, ¿sí? o simulando. Vamos a ver cómo encuentro el desfasaje, ¿sí? de la corriente. ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que nos interesa encontrar es el desfasaje entre la tensión y la corriente, porque este es un circuito inductivo y en los circuitos inductivos la tensión aplicada, ¿sí? adelanta a la corriente. Vamos a utilizar el cursor, ¿sí? Agregamos, vamos a poner el cursor 1 en nuestro generador, ¿sí? Cursor 1, si quieren, vamos acá, como habíamos hecho, fíjense que ya aparece adjuntado al elemento número 1. Entonces nos fijamos, la forma más fácil es fijarse por los máximos, ¿sí? o los cruces por 0. Bueno, ahí tenemos un cruce por 0. Vamos a fijarnos por aquí si quieren, un cruce por 0. Fíjense, estoy mirando lo que es la escala de la izquierda, ¿sí? para la tensión. Vamos a tomar el cursor número 2, ¿sí? Vamos a agregarlo en el gráfico 2. Bueno, ese borró el 1. Vamos a ver el 1 de vuelta. El 1 lo ponemos en nuestro generador verde. ¿Sí? En escala de 0. Y el 2, ¿sí? que lo movemos. Vamos a tomar el 2, que lo tenemos por aquí. Lo ponemos en el gráfico. Ahí estamos. El 2 lo ponemos en el gráfico de lo que sería. Ahí estamos el 1 y el 2. Ahí tenemos. Bueno, estamos ahí en el 2 justamente para poder mirar.
Bueno, en este caso sí logré poner el cursor número 1, ¿sí? En el cruce por 0 de la tensión, en 0 volt, y el cursor número 2, ¿sí? En la corriente, en el cruce por 0 de la corriente. Fíjense que haciendo cursor 2 menos cursor 1 nos da una diferencia de 2,5, ¿sí? milisegundos. Entonces, sabiendo que nuestra señal dura 20 milisegundos, ¿sí? Vamos a lo que sería nuestro LTSpice. Igual aquí podemos, ¿sí? ingresar, ¿sí? un poco de texto. ¿Sí? Vamos a, fíjense, si van aquí, botón derecho, Draw, pueden escribir texto, ¿sí? Si quieren pueden marcar, ¿sí? Por ejemplo, señal de tensión, para poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Bueno, señal de tensión, fíjense que ahí ya les aparece. Volviendo al tema del cálculo, ¿sí? Habíamos visto que tenemos ¿sí? un retardo de 2,5 milisegundos, pero sabemos que nuestro periodo ¿sí? son 20 milisegundos. Entonces, ¿cuánto representa ¿sí? los 2,5 milisegundos en los 20 milisegundos? Bueno, ¿sí? Sabemos que 20 milisegundos es igual a 360 grados. Entonces, haciendo una regla de 3 simple, nos queda que los 2,5 milisegundos, ¿sí? o el desfasaje, ¿sí? o también lo van a encontrar con nombre de phi, bueno, sí, phi de esta forma, va a ser 360 por 2,5 dividido 20, es decir, 2,5 ¿sí? por 18, y esto es lo mismo que decir 5 por 18 dividido 2, que no es otra cosa que 45 grados. Justamente, ¿sí? estos 45 grados están coincidiendo con el ángulo de Penrose. Bueno, vamos a dejar acá. ¿Sí? Espero que les sirva para resolverlo. Cualquier cosa van preguntando dudas.